Buen día, licenciado. Mi nombre es Víctor Vázquez. A mí me toca hablar sobre operacionalización de variables, resultado de nuestro proyecto de investigación tanto en la encuesta como en la entrevista, la conclusión y las recomendaciones. Como primer punto abordaré la operacionalización de variables, donde tenemos una tabla que contiene 5 conceptos. El primer concepto es variable, el segundo es definición conceptual, el tercero es definición operacional, el cuarto es dimensiones, el quinto indicadores. Tenemos 5 variables. Como primera variable tenemos ciencias naturales. Como definición conceptual de esta variable tenemos las ciencias naturales, también ciencias de la naturaleza, ciencias físico-naturales o ciencias experimentales. Son aquellas disciplinas de estudio que se interesan por comprender las leyes que rigen la naturaleza y que lo hacen conforme al método científico y al método experimental. Como definición operacional de esta variable tenemos las ciencias naturales es una carrera que explica los fenómenos que ocurren en la Tierra. Como dimensiones tenemos 2 dimensiones que son 2 preguntas. La primera pregunta es: ¿estás satisfecho con la carrera de ciencias naturales? Y los encuestados tenían como indicadores dos, el cual era sí o no. Y según lo que respondían iban a decir que por qué, ¿verdad? Según su criterio. Como segunda dimensión o segunda pregunta teníamos: ¿cree usted que el plan de estudio de la carrera que eligió estudiar reúne las necesidades? Entonces ellos iban a responder, ¿verdad? En los indicadores teníamos como opciones: en gran medida, en poca medida, lo desconozco, y el encuestado iba a responder según su criterio. Tenemos como segunda variable primer periodo. Y tenemos como definición conceptual el siguiente: un periodo académico o simplemente periodo es una parte de un año académico, el tiempo durante el cual una institución educativa imparte clases a los estudiantes que cursan una o más asignaturas. En definición operacional tenemos tiempo en el que dura un periodo de clase, que es 10 semanas. Como dimensiones tenemos una tan sola pregunta, la cual es: ¿cree usted que la facilidad de horario fue un factor importante a la hora de decidir para optar por estudios a nivel superior? Y como indicadores tenemos en gran medida, en poca medida, lo desconozco. El encuestado iba a responder según su criterio. Como tercera variable tenemos plataformas educativas. Y como definición conceptual tenemos una plataforma educativa virtual. Es un entorno informático en el que nos encontramos con muchas herramientas agrupadas y optimizadas para fines docentes. Su función es permitir la creación y gestión de cursos completos.
para Internet sin que sean necesarios conocimientos profundos de programación. También como definición operacional existen muchas plataformas educativas en línea y durante la pandemia del COVID-19 y en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán se utiliza la plataforma Moodle, ya que contiene múltiples funciones que permiten al estudiante y al docente tener lo necesario para poder aprender. Como dimensiones tenemos dos preguntas. La primera pregunta es: ¿está satisfecho con el aprendizaje que le están brindando los docentes en estos tiempos de pandemia? Y como indicadores teníamos solo dos, sí o no. El encuestador iba a responder según su criterio. También como segunda dimensión tenemos la siguiente pregunta: ¿está satisfecho con la tecnología y los programas que utilizan los docentes para el aprendizaje en línea? Y teníamos como indicadores moderadamente satisfecho, muy satisfecho, extremadamente satisfecho. También tenemos como siguiente variable recursos didácticos, y como definición conceptual tenemos la creatividad e iniciativa de tanto del docente como del alumnado pueden convertirse en verdaderos motores de nuevos y variados recursos didácticos, considerando que gran parte de los recursos didácticos se basan en la utilización de medios audiovisuales. Es importante indicar que varias investigaciones demuestran la incidencia del empleo de los sentidos mayor capacidad de retención tiene. Como definición operacional tenemos recursos que ofrecen las plataformas educativas para que los alumnos puedan ver sus clases más dinámicas. Como dimensiones tenemos dos. La primera dimensión era qué tan efectivos son los recursos didácticos que utilizan los docentes para su aprendizaje. Y como indicadores teníamos efectivo, muy efectivo, para nada efectivo. Como segunda dimensión tenemos cómo considera usted la enseñanza de la manera virtual. Como indicadores teníamos pobre, promedio, bien, excelente. El encuestado iba a responder según su criterio. Como cuarta dimensión o quinta dimensión, tenemos enseñanzas. Como definición conceptual tenemos la enseñanza es una actividad humana en la que unas personas ejercen influencia sobre otras. Y ahí aparecen unos citados: Logro 1974, Pérez Gómez 1983. Estas influencias, como ha destacado Tom en 1984, se ejercen de una parte en relación de desigualdad de poder y autoridad entre profesor y alumno, y de otra responden a una intencionalidad
educativa, es decir, se llevan a cabo actividades que se justifican, como como definición operacional tenemos, es un valor muy importante que los docentes transmitan conocimientos que ellos obtuvieron tiempo atrás para formar docentes en un futuro. Como dimensión tenemos la comunicación entre sus docentes en este tiempo de pandemia y como indicadores tenemos buena, muy buena, excelente. El encuestado iba a responder según su criterio y así lo hizo. Como segundo punto, les voy a hablar sobre el resultado de nuestro proyecto de investigación, tanto en la encuesta como en la entrevista. En primer lugar, vamos a hablar sobre la encuesta. Encuestamos a 17 estudiantes. Ahí tenemos la tabla, ¿verdad?, de las edades, si eran femenino o masculino. Tenemos la primera edad, que era de 14 a 20 años. ¿Cuántos encuestados respondieron femeninos a nuestra encuesta? Fue 1. Masculino no teníamos, o sea, no respondió nadie. Entre la edad 21 a 30 años respondieron 10 femeninos y 5 masculinos, haciendo un total de 15, más la persona que había respondido en la edad entre 14 y 20 años, son 16. Ahí tenemos el total de todos los encuestados. Y en la edad de 30 años y más no hubo nadie. Tenemos ahí el ejemplo, ¿verdad?, de algunas preguntas que hicimos en nuestras encuestas. Una de ellas fue: ¿está satisfecha con la carrera de Ciencias Naturales? Y tenían los indicadores sí o no. Según vemos ahí, todos respondieron, el 100% respondió, ¿verdad?, que sí. Como segunda pregunta teníamos: ¿cree usted que el plan de estudio de la carrera que eligió estudiar reúne las necesidades y requisitos? Y teníamos como indicadores: en gran medida, en poca medida, lo desconozco, donde el 12.5% respondió que en poca medida y el 87.5% respondió que en gran medida. También tenemos las siguientes preguntas que le hicimos a nuestros encuestados, la cual fue la tercera: ¿cree usted que la facilidad de horario fue un factor importante a la hora de decidir para optar por estudios a nivel superior? Teníamos 3 indicadores que eran en gran medida, en poca medida, lo desconozco, donde 43.8% respondió que en poca medida y el 56.2% respondieron que en gran medida. La cuarta pregunta era: ¿está satisfecho con el aprendizaje que le están brindando los catedráticos en estos tiempos de pandemia? Donde teníamos los indicadores que eran sí, no, tal vez, donde el 18.7% respondió que tal vez, el 81.3% respondieron que sí. Tenemos como resultado de nuestro proyecto de investigación, en la entrevista al docente, como resultado obtuvimos lo siguiente. El objetivo de la entrevista
fue obtener información sobre el uso de las plataformas educativas en línea como un recurso didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La fecha de la entrevista fue el 16 de abril del 2021. El entrevistador fue la compañera Alba Roxana Núñez. El entrevistado, el Lic Orlin Leonel Ortiz. Bueno, ¿en qué consistió, verdad? Nuestra entrevista es que nosotros le hicimos la entrevista al licenciado a través de Google Meet, donde todos nos conectamos y la compañera le hacía las preguntas, otro compañero escribía, cada quien tenía, ¿verdad?, su asignación en esta entrevista. Entonces, eso fue sobre la entrevista. También les voy a hablar de la conclusión según el grupo, ¿verdad?, que fue el siguiente. Con los resultados obtenidos en la evaluación total de la variable en estudio, se llegó a la conclusión sobre el uso de las plataformas educativas. El nivel de destreza que los docentes han adquirido es muy alto, ya que ellos ya tenían experiencia sobre el uso de las plataformas virtuales. Debido a la pandemia de la COVID-19, las clases pasaron de presenciales a virtuales, que desde el 2020 se implementó esta modalidad, y para que los estudiantes de primer ingreso de la carrera de Ciencias Naturales de la sede de Nacaome del primer periodo del 2021 no perdieran la oportunidad de comenzar sus estudios, fue de una forma diferente, y para esto se ha implementado el uso de plataformas virtuales para los estudiantes del primer ingreso de Ciencias Naturales. Muchos de ellos no tenían las competencias básicas en informática y se les dificultó el uso de las plataformas virtuales. Y es ahí donde los docentes tomaron un tiempo para darles directrices de cómo utilizar las plataformas virtuales y así tener una mejor enseñanza-aprendizaje tanto para los docentes como para los estudiantes. También les había dicho que iba a hablar sobre las recomendaciones que como grupo damos en nuestro proyecto de investigación. La primera recomendación es que todos los docentes deben de darles una introducción a los estudiantes sobre las plataformas virtuales que no tienen conocimiento para que así no les dificulte al momento de usarla. Como segunda recomendación tenemos: los docentes deben seguir utilizando las mismas herramientas virtuales, ya que el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje ha sido satisfactorio. Como tercera recomendación es que los docentes deben seguir con la misma temática en cuanto a mantener comunicación con los estudiantes, ya que lo han hecho muy bien. Como cuarta recomendación, los estudiantes deben enriquecerse en la utilización de las plataformas virtuales. Esta última es muy importante, ¿verdad?, porque así vamos a llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de una forma, ¿verdad?, muy rica. Muchas gracias, y esta ha sido nuestra presentación sobre nuestro proyecto de investigación.